¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, un día más que Dios nos regala para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y qué más que este tiempo hermoso, de tiempo con Dios es vida viva. Prepare su corazón, prepare su Biblia. Seguimos con el libro de Esdras y vamos a leer Esdras capítulo 6, desde el versículo 13 al versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dedicación del templo. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Dice versículo 19, los que regresaron del destierro celebraron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros, así que mataron al cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel se había regresado del destierro, comió la cena de la Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. ¿Sabe? La casa del templo, como hemos leído, había llegado ya a su terminación. Fue mucho esfuerzo físico, muchos días estando trabajando sin parar en la reconstrucción y terminaron la obra por orden de Dios. No fue fácil, seguro que no, fue complicado como toda gran obra, ¿verdad? Como toda reconstrucción. Hubo cansancio, pues hubo mucho agotamiento, ¿no? Pero cuando se dio ya el día de la culminación, de que ya se dijo, ya está terminado el templo, por fin llegaba el día de la dedicación del templo. Así que todos estaban felices, todos estaban gozosos, no se podían creer lo que por fin habían terminado y que desde ahí en adelante ellos iban a tener un lugar donde adorar a Dios, donde levantar sus manos, donde derramar su corazón. Ya no tenían excusa, así que estaban felices por eso y de verdad que ofrecieron, dice, pues sacrificios para la dedicación del templo. Cada quien estaba en su lugar, ocupando el lugar que tenía que ocupar. Todos estaban esmerados, todos estaban purificados y para ofrecer ese servicio a Dios. Y dice que más adelante, justamente 5 semanas después de aquella dedicación del templo, se celebró la Pascua. Sabemos que la Pascua, conocida como Pesach también en hebreo, es una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y pues que así lo relata el libro de Éxodo y que hoy por hoy, la Pascua es una fiesta que nos habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, un hecho que fue real. Jesucristo, nuestro Cordero inmolado, Él, nuestro Cordero, fue el Cordero de nuestra Pascua a través de su muerte y resurrección. Y ya no somos tampoco esclavos de Egipto. En este caso ya no somos esclavos del pecado. Dios nos ha traído libertad a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos sacó de aquel lodo cenagoso en el que vivíamos para traernos a su luz admirable.
nosotros también celebramos cada día esa Pascua, celebramos cada día que somos libres, celebramos el gozo, la alegría de saber que Cristo me ama, de saber que entregó su vida por mí en la cruz, y eso ya es motivo para cada día vivir agradecido por lo que Él hizo por mí. ¿Sabe? Cuando aquellos israelitas se reunieron alrededor de aquel cordero pascual, fue como si estuviesen congregándose alrededor de la persona de Jesucristo, de nuestro amado Jesucristo. Y también recordaba cuando Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos y se encuentra con Jesús y lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al morir, Él llevó sus pecados en la cruz. Él triunfó victorioso en la resurrección de los muertos. Usted a lo mejor se encuentra ahora con este pequeño mensaje. Usted ha escuchado hablar de Jesús. Sabe, déjeme decirle que Jesús está esperándole con los brazos abiertos. Él quiere sacarlo de esa vida de pecado, de esa vida que nada aprovecha, de esa vida que no le trae nada bueno, para hacerlo vivir en ese gozo, en esa alegría. Quiere reedificar tu vida, tu templo, tu casa. Él quiere volver a hacer en ti las cosas nuevas, las cosas diferentes. Le decimos, Señor, gracias de verdad por tu palabra. Señor, gracias porque no hay palabras, Señor, para vivir agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. De verdad, Señor, gracias por darnos vida, por sacarnos de la esclavitud del pecado, y ahora vivimos en paz, en libertad, en gozo, Señor, sabiendo, Señor, que tú lo diste todo por nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos.